¿Qué hace a Tricoderma un hongo benéfico de plantas? ¿Cómo coloniza sus raíces? ¿Qué mecanismos utiliza para promover su crecimiento? ¿Qué secretos moleculares hay detrás de todos estos procesos? Si te interesa saberlo, quédate a ver este video que aquí te lo platico. Amigos, bienvenidos a este video que tanto les tenía prometido. Por fin se llegó el día, así que vamos a empezar. En el video anterior, donde platicamos sobre Tricoderma, veíamos que puede mantener relaciones antagónicas con otros microorganismos, es decir, la forma en que se comporta como un agente de biocontrol. Por aquí te voy a dejar el link si no lo has visto para que vayas a verlo. Pero, por otra parte, también puede mantener relaciones benéficas o simbióticas o mutualistas, como quieras decirle, en este caso con las plantas. Y para que se logre establecer esta relación benéfica con las plantas, primeramente debe haber una detección y un reconocimiento de Tricoderma por parte de la planta, es decir, la planta se debe dar cuenta que Tricoderma está en el suelo, va a tratar de atraerlos y de alguna manera se va a dar cuenta que es un amigo y no un enemigo. De esta manera va a empezar posteriormente la colonización de sus raíces por parte del hongo y después van a empezar una serie de mecanismos de cascada de señalizaciones que van a inducir que se promueva el crecimiento de la planta, que se regule o module la respuesta sistémica, es decir, la defensa de la planta contra los fitopatógenos, y también se puede establecer un proceso que se conoce como priming. Así que sin más, vamos a empezar a describir algunos de estos procesos. En este video en particular nos vamos a centrar en dos de ellos. Primeramente vamos a hablar de cómo Tricoderma logra colonizar las raíces de las plantas y cuáles son los mecanismos que utiliza para promover su crecimiento. Cuando hablamos de colonización, nos referimos a esta capacidad que tiene Tricoderma de penetrar las raíces de las plantas y de crecer adentro de ellas. Y se ha observado que este crecimiento sucede mayormente en los espacios intercelulares de las raíces de la planta, aunque en el 2018 se publicó un artículo donde se demostraba que Tricoderma virens también era capaz de crecer en los espacios intracelulares, es decir, era capaz de colonizar esos espacios entre las células y también crecer dentro de las células, pero sin dañar a la planta. Interesante, ¿no? Pero antes de que Tricoderma logre penetrar y crecer dentro de las raíces, primeramente se debe adherir a ellas. Imagínense la raíz y al hongo. Entonces tenemos al hongo que se va a acercar a la raíz y de alguna manera se debe pegar, se debe adherir primeramente a estas raíces antes de poder colonizarlas. Y dentro de este proceso existen proteínas que son muy importantes para que esto suceda. Una de estas proteínas son, por ejemplo, las hidrofobinas. Estas proteínas se localizan en la superficie de las hifas aéreas o de las esporas del hongo y permiten disminuir la tensión superficial del agua y de esta manera se puede adherir a las raíces. Te voy a poner un ejemplo. En Tricoderma asperellum realizaron este trabajo que te voy a dejar por acá y mutaron una hidrofobina, es decir, quitaron el gen que codifica para una hidrofobina, entonces esta cepa ya no la producía, ¿ok? Esta cepa mutante perdió la capacidad de adherirse, de enrollarse y de colonizar las raíces en plantas de pepino. Este tipo de trabajos, cuando nosotros mutamos o deletamos o quitamos un gen de un organismo, nos sirven para evaluar cuál es la función de las proteínas que están codificadas en estos genes. De esta manera, estos autores pues llegaron a la conclusión que estas hidrofobinas en Tricoderma asperellum pues eran sumamente importantes, incluso necesarias para que el hongo se adhiriera y por lo tanto colonizara estas raíces de pepino. Y en este otro trabajo hicieron lo contrario, es decir, no deletaron, sino sobreexpresaron al gen que codifica para la hidrofobina y sucedió el caso contrario. En lugar de perder esta capacidad de colonizar, ahora la cepa de Tricoderma virens que estaba sobreexpresando esta hidrofobina, pues colonizó aún más las raíces, en este caso de Arabidopsis thaliana.
Es decir, se incrementó la capacidad del hongo para colonizar las raíces de las plantas. Otra de las familias de proteínas que están sumamente relacionadas y que son necesarias para que suceda la colonización son proteínas asociadas a la degradación de la pared celular. Y es que durante las primeras etapas de colonización, Tricoderma necesita secretar estas enzimas que van a degradar la pared celular de las raíces de las plantas que quieran colonizar y de esta manera van a poder ingresar a ellas. Algunas de estas enzimas son, por ejemplo, celulasas, giloglucanasas, gilanasas, entre otras. Y te voy a poner también un ejemplo. Uno de los trabajos más citados referente a esto es donde reportan a una poligalactonasa. Este trabajo lo realizaron en Tricoderma harzianum. Lo que hicieron fue mutar a esta poligalactonasa 1 en Tricoderma harzianum y lo que observaron estos autores es que también se disminuyó la capacidad que tenía la cepa de Tricoderma de colonizar las raíces de las plantas. Otro dato interesante es que Tricoderma, cuando está actuando como agente de biocontrol para tratar de controlar a los fitopatógenos, produce o desarrolla unas estructuras llamadas apresorios. Te voy a poner por aquí una imagen como ejemplo en otro hongo para que veas más o menos cuál es la forma o la estructura de estos apresorios. Como definición, los apresorios son el extremo de una hifa o de un tubo germinal que comienza a hincharse y que forma estas estructuras y les sirve a los hongos para penetrar más fácil a sus huéspedes. Curiosamente, cuando evaluaron la colonización de Tricoderma atroviridae en plantas de Arabidopsis, observaron que también formaba unas estructuras tipo apresorios. Sin embargo, obviamente, en este caso no dañaba las células de la planta. En el caso de cuando se comporta como agente de biocontrol, pues sí causa un daño, ¿no? En este caso, solamente lo utilizaba como una estrategia más para poder penetrar las raíces de Arabidopsis. Y ojo, algo muy importante es que al inicio de la interacción de la planta con Tricoderma o viceversa, no todo es miel sobre hojuelas. Tanto la planta como el hongo deben de librar sus propias batallas antes de que logren establecer una relación benéfica. En el caso de la planta, por ejemplo, se ha observado que al inicio de esta interacción, ellas secretan una serie de proteínas asociadas a la defensa, seguramente para tratar de combatir o evitar un daño excesivo por parte del hongo cuando está secretando todas estas proteínas que están degradando la pared celular de sus raíces. Digamos que es como una forma de frenarlo, ¿ok? Estoy permitiendo que colonices mis raíces, pero te voy a poner un límite, ¿ok? Voy a secretar estas proteínas de defensa para que no te pases de la raya. En el análisis de un secretoma, por ejemplo, de Tricoderma atroviridae en cocultivo con Arabidopsis thaliana, se detectó que la planta secretaba inhibidores de proteasas. Estas proteínas están asociadas a la defensa. De manera muy interesante, y muy probablemente debido a estas proteínas de defensa que secreta la planta, se ha visto que hay una reprogramación a nivel transcripcional, es decir, se mueven los genes que está produciendo el hongo o que está expresando el hongo, y esto sucede principalmente entre las 48 y las 72 horas de interacción. ¿Qué va a suceder? El hongo disminuye la expresión de aquellos genes que codifican para estas proteínas degradadoras de la pared celular. Y seguramente es un mecanismo de regulación por parte de ambos organismos. Al inicio el hongo dice, ok, yo necesito secretar estas proteínas que van a degradar tu pared celular para yo poder colonizarte. La planta le contesta, ok, yo necesito defenderme y producir estas proteínas de defensa para que tú no me colonices de más. Entonces el hongo recibe esa señal y dice, ok, le voy a bajar 2 rayitas para no causarte un daño. Entonces digamos que es como una comunicación cruzada a nivel molecular por parte de Tricoderma y de la planta para poder establecer esta relación benéfica. Pero fíjense qué curioso y qué interesante es que esta señalización de defensa por parte de la planta es
necesario que se lleve a cabo para que se establezca una relación benéfica con tricoderma. Es decir, si la planta no se defiende, no se logra establecer esta relación benéfica. Y les voy a poner este ejemplo. Este trabajo lo hicieron en Trichoderma aspereloides con plantas de Arabidopsis thaliana. Ya se sabía que la familia de factores de transcripción WORKI, que les pongo por aquí, son importantes para la defensa de la planta, es decir, inducen a una fitohormona que se llama ácido jasmónico, que está involucrada en este sistema de defensa. Lo que hicieron estos autores fue mutar a estos dos factores de transcripción y lo que observaron es que había una colonización reducida en las plantas por parte de Trichoderma. Es decir, como no se pudo defender bien la planta porque no tenía estos factores de transcripción, entonces el hongo no pudo colonizar adecuadamente. Entonces, qué importante es que todas las rutas de señalización que suceden al momento de la interacción, pues se lleven a cabo de la manera correcta. Y por parte del hongo, estas batallas que debe librar, pues van a estar relacionadas a esta defensa de la planta. Por ejemplo, en Trichoderma harzianum se ha visto que el hongo es capaz de degradar los compuestos fenólicos que produce la planta también como sistema de defensa. Es decir, Trichoderma tiene la capacidad de degradar estos compuestos que en teoría le deberían hacer daño, ¿sí? Pero tiene maquinaria que va a degradar estos compuestos y también es una forma de defenderse de los ataques de la planta. Hay otras proteínas que también están involucradas en estos mecanismos de detoxificación que contiene el hongo para defenderse de estos metabolitos que está secretando la planta. Uno de ellos son los transportadores de membrana tipo ABC. Ahora, una vez que Trichoderma fue capaz de colonizar las raíces de las plantas, van a iniciar otra serie de mecanismos que les van a proveer a ellas ciertos beneficios. Aunque se sabe que incluso sin contacto físico, Trichoderma también puede inducir estos mecanismos, pero eso lo vamos a ir explicando en un ratito más, ¿ok? Uno de estos mecanismos es la inducción de la promoción de crecimiento. Y seguramente cuando hablamos de Trichoderma, lo primero que decimos es que es un agente de biocontrol. Y estoy casi segura que el segundo adjetivo que le damos a este género de hongos es que son hongos promotores del crecimiento. Y utiliza diferentes mecanismos para inducir este crecimiento en las plantas. Por ejemplo, la modulación de la síntesis de fitohormonas, mejora la solubilización, ingesta y translocación de nutrientes en el suelo, promueve el desarrollo de raíces y aumenta la tasa fotosintética y la eficiencia energética. Vamos a ir describiendo cada uno de estos mecanismos para ver de qué se tratan. Número 1. Modulación de la síntesis de fitohormonas. Pues resulta que Trichoderma es capaz de modular la síntesis de diferentes fitohormonas y cada una de ellas va a tener un efecto específico muy particular en el desarrollo de las plantas. Vamos a empezar hablando por el ácido indolacético. ¿Ok? Se sabe que esta fitohormona modula el crecimiento de las plantas y la morfogénesis de las raíces. En Trichoderma troviride, por ejemplo, se observó que este producía una serie de compuestos tipo indol y esto se relacionó con un incremento en el peso fresco de los brotes de Arabidopsis y de tomate, así como de sus raíces, y también con un incremento en el número de frutos de tomate. Otra de las fitohormonas más estudiadas son las auxinas. Estas auxinas sucede algo muy interesante con ellas y se ha visto que en interacción de la planta con Trichoderma, estas fitohormonas se acumulan en las puntas de las raíces de las plantas. Y esta acumulación se ha observado tanto en colonización de las raíces por parte del hongo y también por efecto de los volátiles que produce Trichoderma. Esto ahorita lo explicamos en un ratito. En cuanto a las citocininas, estas fitohormonas están involucradas en el crecimiento de los brotes, pero inhiben el crecimiento de las raíces. En el caso particular de Trichoderma, se ha visto en plantas de cereza, por ejemplo, y de melón, que hay una reducción de estas fitohormonas. Ahorita veíamos que las auxinas se inducen o se incrementan, se acumulan en las raíces de las plantas. En este caso,
las citocininas se reducen por efecto de la colonización de tricoderma, y eso se relaciona con un incremento en el crecimiento de las raíces. En cuanto al etileno, este es una fitohormona que se ha visto que en grandes cantidades puede inhibir el crecimiento de raíces. Ahora, para que se produzca etileno se requiere ACC, que es el precursor de su síntesis. Pues resulta que lo que hace tricoderma para regular esta síntesis de etileno es producir una enzima que se llama ACC deaminasa, que lo que va a hacer es degradar al precursor de la síntesis del etileno, que decíamos que es el ACC. De esta manera va a disminuir la síntesis de etileno y en consecuencia va a permitir que las raíces crezcan más. Y esto se ha observado también en Trichoderma asperellum, donde se mutó una ACC deaminasa. Y lo que observaron estos autores fue que al silenciar este gen, el hongo reducía la capacidad de elongar la raíz en plántulas de canola. De esta manera pues se demostró la importancia que tiene la ACC deaminasa y la concentración de etileno para que se pueda promover el crecimiento, en este caso, de raíces de las plantas. Bueno, ahora pasamos al segundo mecanismo que te había mencionado, que es la solubilización, translocación e ingesta de nutrientes en el suelo. Y te voy a poner dos ejemplos. En el primer ejemplo que te pongo por aquí, se trabajó con Trichoderma harzianum en interacción con plántulas de tomate. Y lo que vieron, además de que hubo un incremento en el peso seco de las plántulas, vieron que se mejoraba la ingesta de cobre bajo condiciones deficientes de este metal. Es decir, Trichoderma ayudó que aún en condiciones de deficiencia de este metal en el suelo, promovió que se pudiera absorber y aprovechar este nutriente por parte de la planta. Y en el segundo ejemplo vemos que Trichoderma asperellum incrementó la concentración de nitrógeno total en las raíces de plantas de tabaco. En cuanto a la regulación molecular que sucede cuando hay deficiencias en el suelo, se ha visto que hay unos factores de transcripción que se llaman MIB que juegan un papel muy importante. Y es que resulta que en condiciones de deficiencia de hierro, por ejemplo, estos factores de transcripción se inducen rápidamente en las plantas. Y esto ayuda a la movilización y a la ingesta de estos nutrientes por parte de la planta. Esto se demostró también en un trabajo donde hicieron una doble mutante de dos factores de transcripción tipo MIB, y lo que observaron es que en las mutantes había bajos contenidos de hierro y bajos niveles de clorofila. Esto fue en plantas de Arabidopsis. Ahora tú me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con Trichoderma? Pues resulta que Trichoderma lo que hace es activar la expresión de estos factores de transcripción en la planta. Imagínense la regulación tan fina que hay en esta convivencia entre Trichoderma con la planta, que el hongo es capaz de mandarle señales a la planta para que se induzcan factores de transcripción que van a promover que se aprovechen mejor los nutrientes que hay en el suelo, aún bajo condiciones de deficiencia. De verdad que esto es increíble, ¿o no lo ves así? Ahora, para que esta ingesta de nutrientes sea mejor y más efectiva, es necesario que las raíces de las plantas crezcan y cubran una mayor superficie del suelo para que este proceso se haga más eficiente. Y este es justamente el tercer mecanismo que utiliza Trichoderma para promover el crecimiento de las plantas, inducir esta morfogénesis, este desarrollo de raíces de las plantas para poder abarcar mayor superficie en el suelo. Y esto se ha visto en numerosos trabajos y te pongo por aquí algunos ejemplos. Uno de ellos es en tabaco, otro en tomate y otro en Arabidopsis. Entonces, Trichoderma modifica esta arquitectura de las raíces, permitiéndole así tener un mejor desarrollo. Pasando al último mecanismo que utiliza Trichoderma para promover el crecimiento de las plantas, nos vamos a enfocar en el aumento de la tasa fotosintética y la eficiencia energética. Y te voy a dejar otros dos ejemplos relacionados a ese mecanismo. El primero de ellos fue en plantas de tomate colonizadas por Trichoderma harzianum.
Lo que vieron es que se mejoraba la actividad fotosintética y esto se relacionó con la promoción del crecimiento, un aumento en el peso seco y en el peso fresco por parte de la planta de tomate y una mayor acumulación de pigmentos. Por ahí no sé si han escuchado que en el tomate hay muchísimos estudios relacionados a la acumulación de pigmentos, ya que les da esta coloración característica en el caso del tomate rojo, por ejemplo, y que tiene muchas actividades biológicas importantes, incluso nutricionales para nosotros. Y en este segundo ejemplo que te pongo por aquí, se realizó en plántulas de maíz en interacción con Trichoderma virens, y aquí vieron algo muy interesante. Además de demostrar que había un incremento en la tasa fotosintética, los autores vieron que esto se relacionaba a que en las hojas de las plántulas había un incremento en la transcripción de la rubisco. Entonces la rubisco está involucrada directamente en el proceso de fotosíntesis de las plantas. En cuanto a la regulación molecular de estos mecanismos de promoción de crecimiento, se ha visto que hay unas proteínas que están muy implicados o que juegan un papel muy importante dentro de estos procesos. Estas son las proteínas MAP sinasas, por acá igual te pongo el nombre, y en un trabajo que realizaron en interacción de Arabidopsis con Trichoderma tobidide, donde mutaban a la MAP sinasa 6, vieron que había una inhibición del crecimiento de la raíz primaria y también del número de raíces laterales, demostrando de esta manera la importancia de este tipo de proteínas en la regulación de esta inducción del crecimiento por parte de Trichoderma hacia las plantas. Mencionábamos hace rato que Trichoderma también puede inducir esta promoción de crecimiento incluso sin tener un contacto físico, y esto lo hacen mediante la liberación de compuestos orgánicos volátiles o VOX por sus siglas en inglés, y estos volátiles son compuestos químicos de bajo peso molecular que tienen esta capacidad de volatilizarse o de evaporarse fácilmente y usualmente son hidrofóbicos. Uno de los ejemplos de volátiles más estudiados en Trichoderma es el 6-PP. Este 6-PP se encuentra de manera muy abundante en varias cepas de Trichoderma y es el que le da el olor característico a coco. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de oler a Trichoderma, alguna de sus cepas, y algunas de ellas huelen muchísimo a coco. Ese olor es responsabilidad del 6-PP. Y se ha visto que este 6-PP tiene la capacidad de promover el crecimiento en varias plantas. Por aquí les voy a dejar una serie de estudios relacionados a la inducción del crecimiento de plantas por volátiles que produce Trichoderma. Un aspecto muy importante que se ha visto en este tipo de estudios cuando trabajan con volátiles es que depende mucho de qué edad es la planta cuando la expones a los compuestos volátiles de Trichoderma, y también es muy importante qué tanto tiempo llevan creciendo el hongo antes de ponerlo en contacto con la planta. Aquí te dejo un artículo muy interesante donde evalúan por primera vez ese tipo de respuestas. Algunos otros ejemplos de volátiles que produce Trichoderma y que se ha demostrado que están involucrados en esta promoción del crecimiento son, por ejemplo, el 2-metilbutirato, el 3-metilpropanoato, 2-heptanol, 3-octanol y terpenos como el beta-acoradieno, beta-cubebeno, beta-cedreno, entre muchos otros. Y el hecho de que estos volátiles se puedan evaporar fácilmente y difundirse, esto les permite poder atravesar las membranas celulares y sirven como moléculas de señalización también para poder desencadenar todos estos mecanismos en las plantas. Y de hecho, en este trabajo que te pongo por aquí, se sugiere o se llega incluso a la conclusión de que los volátiles son incluso más importantes para promover el crecimiento de las plantas que la colonización de las raíces. Este es un dato bien interesante. Por aquí te dejo el artículo. Y bueno, otro de los mecanismos que le brinda a las plantas y que es de muchísimo interés para la agricultura es que es capaz de regular la inducción de la resistencia sistémica, y esto le va a brindar resistencia o protección contra los fitopatógenos. Y esto lo hace también a través del establecimiento de un proceso que se conoce como priming. Pero esos dos temas
los voy a dejar para un próximo video porque aquí ya hablé muchísimo, así que estate pendiente de mis redes sociales porque por ahí les voy a avisar cuándo va a salir. Si quieres conocer más a fondo sobre todo esto que te estuve platicando, te recomiendo que leas los artículos que te estuve poniendo por aquí y también estos 2 capítulos del libro donde recopilamos toda la información que hay referente a estos temas. Si te interesa alguno de los documentos y no los puedes conseguir, me puedes mandar un correo con confianza y yo te los paso. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario, te leo en la sección de comentarios de este video. Y antes de despedirnos, te recuerdo que me ayudas muchísimo suscribiéndote al canal, dando like o compartiendo para llegar a muchísimas más personas y poder seguir descubriendo ciencia. Espero que te haya gustado este video y sobre todo que te sea muy útil. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye.